Esta es la clase de principios de monitoreo hemodinámico. Los objetivos son reconocer contextos del monitoreo hemodinámico, describir los principios fundamentales del monitoreo hemodinámico, reconocer las razones por las cuales el monitoreo de parámetros metabólicos es parte del monitoreo hemodinámico. Tenemos un contexto entonces que podemos llamar el escenario 1, cuando se ha reconocido un problema y el monitoreo puede ayudar a la identificación de procesos fisiopatológicos para así seleccionar la mejor terapia, por ejemplo, fluidos, vasopresores o inótropos. Y un escenario 2, cuando se desea evitar que aparezca un problema mayor, tomando acciones preventivas antes que éste se manifieste. Contexto perioperatorio, reconociendo hipovolemia o problemas de transporte de oxígeno y así manejarlos apropiadamente. El monitoreo hemodinámico moderno está orientado mayormente a macrocirculación, pero incorpora conceptos de perfusión y flujo. Incluye frecuencia cardíaca, presión arterial, presiones o volúmenes de llenado cardíaco, gasto cardíaco, pero también parámetros metabólicos como la saturación venosa mixta o saturación venosa central, el delta CO2 y el llene capilar o CRT. A continuación vamos a ver uno por uno los principios fundamentales del monitoreo hemodinámico. Número 1. Ninguna técnica de monitoreo hemodinámico puede por sí misma mejorar desenlaces. Esto sería posible solo si se cumplen 3 condiciones. Número 1 también, que los datos obtenidos desde el dispositivo, cualquiera sea, son lo suficientemente precisos como para influir en la toma de decisiones clínicas. Que los datos obtenidos del sistema de monitoreo sean relevantes para el paciente. Y que los cambios de manejo tomados como resultado de esos datos deben ser capaces por sí solos de mejorar los desenlaces. Así, si los datos son interpretados o aplicados incorrectamente, o las terapias son inefectivas o dañinas, el cambio resultante del manejo no mejorará los desenlaces del paciente y podrían ser deleterios. Por lo tanto, si no se cumplen estas 3 condiciones, es improbable que el monitoreo se asocie con mejores desenlaces, per se. Esto puede explicar la falta de evidencia de mejoría en desenlaces con cualquier dispositivo, por ejemplo, el catéter de arteria pulmonar y otros dispositivos. Por sí solo, ninguna técnica es capaz de mejorar desenlace. Número 2. Los requerimientos de monitoreo pueden variar en el tiempo y depender del equipamiento disponible y del entrenamiento local. No son mutuamente excluyentes, es decir, inicialmente se necesita una aproximación invasiva. Hay un catéter venoso central y para asegurar acceso intravenoso y arterial y obtener máxima precisión en las mediciones, poder guiar la reanimación, fluidos. Con la cateterización arterial evaluaremos un contorno de pulso para ver si el paciente va a ser respondedor de fluidos o evaluaremos la presencia de arritmias. Esto es inicial, pero una vez que el paciente esté estable pueden emplearse otro método menos invasivos como la ecografía cardíaca. Pero si no existe la experiencia o la expertise en la ecografía, puede instalarse un dispositivo de análisis de contorno de pulso, como el clásico Vigileo. Ahora, si el caso es complejo, si hay disfunción ventricular, si hay manejo difícil del aporte de fluidos, etc., incluso se puede avanzar a un monitoreo más invasivo, como un catéter de arteria pulmonar, intermitente o continuo, o un catéter PICO. Es decir, cuando tenemos inestabilidad hemodinámica, ¿qué vamos a hacer? Instalaremos una línea arterial y un catéter central, evaluaremos respuesta a fluidos y decidiremos según las informaciones que vamos recibiendo. Si tenemos ecografía, bien. Si no tenemos ecografía, nos aproximaremos de otra manera. Entonces tenemos un paciente individual, tenemos un problema potencial o un problema real presente y tenemos dispositivos existentes, pero que tenemos que cotejar con la experiencia del lugar. Así podremos determinar, considerando todos estos factores, cuál es el monitoreo óptimo del caso particular en el momento particular. Número 3. No existen valores hemodinámicos óptimos que sean aplicables a todos los pacientes. Por ejemplo, una presión arterial mínima aceptable, entre comillas, puede ser muy diferente entre un joven sin comorbilidad y un adulto mayor previamente hipertenso. Una presión venosa central puede permanecer baja en un paciente adecuadamente resucitado, pero puede estar basalmente alta en un paciente con hipertensión pulmonar por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces no es posible definir un gasto cardíaco óptimo, pues es un parámetro adaptativo, cuya suficiencia depende de suplir la demanda metabólica, la cual valoramos con criterios de perfusión y con el lactato, por ejemplo. Entonces, estos valores puros deben ser considerados más bien en cuanto a su contexto,
¿Qué factores influencian la interpretación del gasto cardíaco? Todos los que están en la figura. Distintos factores, distintos parámetros, distintos contextos. Más bien, estos valores hemodinámicos son más útiles de considerar en cuanto a su tendencia, y jamás debemos tomar un valor como un valor normal, como un valor inferior a lo normal o como un valor alto, superior a lo normal, sin evaluar el contexto y los requerimientos del paciente. Número 4. Es necesario combinar e integrar variables, porque cada variable por sí sola provee relativamente poca información. Ejemplo, el tratamiento de un paciente hipotenso con gasto cardíaco bajo por hipovolemia o por contractilidad disminuida o por un shock obstructivo es muy diferente al paciente hipotenso con gasto cardíaco alto que tiene un tono vascular disminuido, un paciente con vasoplegia. Entonces tenemos que combinarlo con una evaluación de la precarga dependencia o no, con una evaluación de la contractilidad, por ejemplo, con una ecografía. Es decir, todos estos parámetros electrocardiográficos, si tenemos evaluación NIRS, si tenemos microcirculación, si tenemos mediciones de presiones de arteria pulmonar, presión de llenado del ventrículo izquierdo, presiones de arteria pulmonar en función de la hipoxia o no hipoxia del paciente, si tuviéramos un monitoreo de perfusión gástrica, si tuviéramos mediciones de la aurícula derecha, si tenemos saturación venosa central, si tenemos lactato, si tenemos delta CO2. Todos estos parámetros por sí solos pueden entregar alguna información valiosa. Sin embargo, no es de ninguna manera la información que genera la combinación de estos factores. La integración es la que nos muestra y nos orienta hacia dónde va el paciente, hacia qué decisiones mejor tomar y cómo nos fue con las intervenciones que decidimos en función de la respuesta a estas intervenciones, considerando todos estos parámetros. Número 5. La medición de parámetros metabólicos forma parte del monitoreo hemodinámico. Por ejemplo, la saturación venosa de oxígeno, que es útil como parámetro de orientación, mayormente en fases precoces de la reanimación, donde refleja el balance entre transporte y consumo. Ahora, la saturación venosa es más útil puesto sus valores bajos. En conjunto con el lactato aumenta su utilidad y en conjunto con gasto cardíaco y lactato orienta hacia ciertas condiciones patológicas, como vemos en la figura a la derecha. Condiciones, por ejemplo, de gasto cardíaco alto y saturación baja, podemos tener anemia, hipoxemia o consumo aumentado, pero con saturación alta y gasto alto puede ser por hiperinflamación, hipervolemia, terapia vasopresora excesiva. Pero un gasto cardíaco bajo con saturación alta podemos tener un bajo consumo, anestesia o hipotermia. O con gasto bajo y saturación baja, podemos tener hipovolemia, falla cardíaca, embolia pulmonar, etc. Siendo así, entonces debemos integrar la saturación venosa, como vemos en esta figura, por ejemplo, en la cual tenemos un algoritmo que integra la hiperlactatemia y distintas intervenciones con respecto a la saturación, si es más del 70% o menos del 70%, donde podemos manejar transporte y consumo de oxígeno de una manera racional, evaluando qué intervención puede estar más apropiada en un determinado contexto, midiendo la saturación venosa, pero integrándola con otros valores, con otros parámetros. Número 5. La medición de parámetros metabólicos forma parte del monitoreo hemodinámico, en este caso el CO2. Parámetros macrohemodinámicos y derivados del oxígeno normales no excluyen presencia de hipoxia tisular. Parámetros derivados del CO2 pueden proveer información acerca del flujo macro y microvascular. En el radio entre el contenido venoso menos el arterial de CO2 partido por el contenido arterial menos el venoso de oxígeno menor a 1 se puede considerar normal y puede ser un sustituto de los parámetros más profundos que uno quisiera medir. Así, por ejemplo, en condiciones normales, con un gasto cardíaco adecuado, una microcirculación normal, a nivel celular, vamos a tener un radio menor a 1. Sin embargo, en condiciones anormales, este radio va a aumentar. Aún así, si uno combina, por ejemplo, con el lactato, podemos aumentar su utilidad y nos va a orientar hacia condiciones patológicas. Tenemos un gasto cardíaco inadecuado o tenemos una macrocirculación anormal o tenemos ambos contextos. Tenemos un transporte de oxígeno crítico, tenemos un aumento de la glicólisis anaeróbica, tenemos un problema con la mitocondria. Todas estas cosas se nos pueden orientar según
la diferencia de contenido venoso y arterial del CO2 y cómo estos parámetros que se pueden medir en los gases arteriales nos pueden reflejar la suficiencia o no del transporte de oxígeno a nivel mitocondrial y orientarnos hacia el manejo del paciente. Por eso decimos que el CO2 también es uno de los factores que debemos considerar en la medición de los parámetros del monitoreo hemodinámico. También en el número 5 podemos hablar del higiene capilar, cuya simpleza y reproducibilidad le otorgan ventajas, que es fácilmente accesible y refleja la magnitud de la activación simpática compensatoria durante la fase de disfunción circulatoria aguda. Su mejoría en la reanimación también es evidencia de reperfusión de territorios, principalmente hepatoesplácnico, y se asocia fuertemente con outcome. Es una medición externa, sin embargo traduce más a nivel profundo lo que está ocurriendo con territorios nobles. Si miramos las figuras, por ejemplo, este es el higiene capilar a nivel de la rodilla, y vemos que hay grandes diferencias a nivel de los sobrevivientes como los no sobrevivientes, porque está traduciendo realmente la perfusión, la fase activación simpática compensatoria, o si está adecuada o no adecuada en territorios más profundos. Vemos también en cuanto a la sensibilidad que tiene una curva ROC muy óptima, es decir, entre los parámetros metabólicos que nos pueden orientar hacia la suficiencia o no de nuestras intervenciones hemodinámicas, debemos considerar con un lugar destacado el tiempo de higiene capilar o CRT. También en el número 5, la medición de parámetros metabólicos forma parte del monitoreo hemodinámico. Debemos considerar la determinación de un contexto de hipoperfusión. Parámetros macrohemodinámicos derivados del oxígeno normales, como decíamos, no excluyen presencia de hipoxia tisúrica. Podemos ver en esta segunda figura el porcentaje de pacientes con valores normales de lactato, otra serie, al principio 30%, a las 24 horas entre 70 y 80%, pero la saturación venosa del 70% está normal al ingreso, al momento de iniciar las mediciones. El delta CO2 también, la mitad. El higiene capilar, 50%. Sin embargo, vamos viendo cómo los pacientes van evolucionando dinámicamente sus parámetros de flujo de dependencia y el lactato se va normalizando. Es decir, en los contextos de hipoperfusión es donde podemos hacer la diferencia en cuanto a mirar un parámetro, orientarnos con otro, porque sabemos que algunos se normalizan más rápido que los otros y que podamos ir viendo en el contexto del paciente si requiere más intervenciones de reanimación o si ya lo podemos considerar reanimado. Esto se expresa más claramente en esta figura distribucional, donde vemos en color rojo oscuro los pacientes que no sobrevivieron y en color blanco los pacientes que sobrevivieron, y a la izquierda, cuando los pacientes tienen hiperlactatemia, pero están todos los parámetros de perfusión normales de estos tres, la saturación, el delta CO2 y el higiene capilar. Solamente un paciente de esta serie no sobrevivió. Pero cuando tenemos al menos uno de estos parámetros anormales en la figura A hacia arriba, vemos que se concentra la mortalidad. Es decir, los parámetros por sí solos, letra B, letra C y letra B, alterados, no aseguran en un contexto de hiperlactatemia que el paciente va a andar bien o va a andar mal. Sin embargo, si consideramos estos tres parámetros y consideramos la hiperlactatemia en este contexto como hipóxica, porque uno de estos parámetros está alterado, tendremos una visión mucho más precisa hacia qué lado va el paciente y cuáles serán aquellos que necesitan aún nuestros mayores esfuerzos. Número 6. Un gasto cardíaco alto y saturación venosa alta no siempre es óptimo. A priori suena bien aumentar el gasto de la saturación venosa, pero si esas expensas de fluidos puede resultar en sobrecarga con formación de edema masivo que se asocia con peores desenlaces. Por exceso de inótropos, resultados pueden ser deleterios también, especialmente en pacientes coronarios. Por vasopresores, más fluidos con intención de aumentar el transporte, aumenta la mortalidad. Y en la sepsis puede ser un indicador de mala distribución de flujo y de extracción de oxígeno deteriorada, porque una saturación alta no siempre implica que está todo bien. En la figura vemos un gasto cardíaco de 5 litros por minuto, pero que es posible ver en pacientes sépticos, en pacientes hipovolémicos y en pacientes con falla cardíaca. Por lo tanto, no siempre el gasto cardíaco alto y la saturación alta es óptimo. Número 7. El gasto cardíaco no se mide, se estima. Las mediciones hechas con diferentes métodos pueden no coincidir. La referencia, que es la termodilución intermitente, tiene limitaciones.
Una técnica menos precisa pero menos invasiva a veces, por lo tanto, es preferible. Y la precisión de valores absolutos es menos importante que la tendencia, que sí es importante. La tendencia nos permite valorar terapias de corto y de largo efecto. Por lo tanto, en la estimación del gasto cardíaco podremos tener números, pero es esta tendencia en estos números, asociada a qué intervenciones hicimos, es la que nos va a dar la señal de que estamos por el camino correcto reanimando al paciente o que debemos cambiar nuestra estrategia. Número 8. Es importante monitorear variaciones hemodinámicas de corto plazo. ¿A qué se refiere esto? Al desafío, por ejemplo, que se propone al sistema cardiovascular cuando uno hace intervenciones que afectan abruptamente el ratón venoso. Este desafío debe ser testeado con mediciones seriadas a tiempos breves, lo que se denomina monitoreo hemodinámico funcional, y permite apreciar el efecto de una carga de volumen, determinar si el paciente es respondedor o no respondedor, o de alertar de posible sangrado en paciente de alto riesgo, y permite evaluar respuestas a inótropos o vasodilatadores. Así, por ejemplo, la variación con respecto a la curva de presión arterial y los cambios en la ventilación mecánica en un contexto estandarizado nos permiten evaluar si el paciente podemos predecir o no una respuesta a fluidos, es decir, un incremento del gasto cardíaco secundario a una carga de fluidos. A eso nos referimos cuando hablamos de la importancia de monitorear variaciones de corto plazo, concretas, estandarizadas y que entregan mucha información. Número 9. Es preferible la medición continua de todas las variables hemodinámicas. Ahora bien, hay que decir que no hay demostración de que las mediciones continuas de gasto cardíaco sean superiores a las intermitentes. Los sistemas no continuos o que requieren calibración pueden fallar en proveer datos de tiempo real, y esto sí, muchas veces es necesario para el manejo agudo, óptimo, en pacientes inestables. Una medición intermitente no logra eso. Los sistemas continuos, no calibrados, tienen por otra parte una precisión disminuida, pero aún así informan tendencia, que como vimos recién puede ser más importante que la precisión. Por lo tanto, si tenemos la opción de medir variables hemodinámicas de manera continua, podemos sacrificar precisión en función de la medición continua y de la evaluación de tendencia que nos permite determinar el impacto de las intervenciones de corto plazo, nos permite adecuar terapia, nos permite ajustar niveles de drogas, nos permite determinar si hay o no necesidad de seguir administrando fluidos al paciente. Número 10. No siempre la no invasividad es lo relevante. Es preferible ser menos invasivo, pero no siempre es posible ni deseable. En el paciente inestable, el monitoreo invasivo provee continuidad, precisión y respuesta dinámica. Un mínimo de monitoreo invasivo es necesario. Una línea arterial, un catéter venoso central. Con esto evaluamos condición, respuesta a terapias y podemos anticipar descompensaciones con más rapidez. En conclusión, existen contextos de monitoreo hemodinámico. Ninguna técnica de monitoreo puede por sí misma mejorar desenlaces. Los requerimientos de monitoreo pueden variar en el tiempo y depender del equipamiento disponible y del entrenamiento local. No existen valores hemodinámicos óptimos que sean aplicables a todos los pacientes. La integración de variables otorga una visión más completa del estado hemodinámico. La medición de parámetros metabólicos forma parte del monitoreo hemodinámico. Monitorear variaciones hemodinámicas de corto plazo es importante y es preferible la medición continua de todas las variables hemodinámicas, incluso sacrificando precisión.